¿Qué tan preocupado estás por cómo envejece tu cerebro? Porque estoy casi seguro que cualquier persona preferiría el perder la movilidad que perder tu capacidad de conciencia, concentración, memoria y todo lo que este órgano de aquí puede hacer por ti. Solo hay que ver el caso de Stephen Hawking, que tenía esclerosis lateral amiotrófica, pero su mente era brillante y seguía manteniéndola de esa manera. Porque quizá para la gran mayoría de personas, el miedo no está en que pierdas una independencia, que pierdas cierto grado de movilidad. El miedo está en perderte a ti mismo, y esto conlleva la conciencia, la memoria, todo lo que realmente nos convierte en nosotros. Y de aquí que nazca la importancia de cuidar tu cerebro. Porque mira, tu cerebro sí envejece, pero te voy avisando, tú decides cuánto y cómo. Y al ser un tema tan complicado como puede ser la memoria o la personalidad de cada persona, podemos llegar a caer en muchos engaños o simplemente a tener una mala información respecto a cómo cuidar nuestro cerebro. Pero antes de seguir hablándote de todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy, cómo cuidar tu mente. Piensa, piensa, piensa. Nada más antes de iniciar como en cualquiera de mis videos, el recordarte que aquí abajo está el botón de suscripción por si todavía no lo estás. También si te gusta este video o los demás videos que tenemos en el canal como el podcast, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. Y si tienes algo que decirme, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si consideras que esto es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más que decir, vamos al video de hoy. Lo primero y más importante, ¿qué significa mantener el cerebro joven? Porque si vemos el cerebro de un niño, pues prácticamente está nuevo. Tiene mucha capacidad, tiene muchas neuronas y esto le permite que aprenda varias cosas en cortos periodos de tiempo y que bueno, esto pueda perdurar a lo largo de la vida. Pero en una persona de 20 años, el cerebro ya no está nuevo, ya está algo golpeado y claro que involucra también el decir, sigue siendo una persona joven, pero quizás su cerebro no sea tan joven como pensaríamos. Mantener el cerebro joven se define como preservar la función cognitiva. Esto quiere decir la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva. Todo esto logrando minimizar la pérdida neuronal y aumentar la reserva o robustez cognitiva para retrasar la aparición de síntomas, aun si existe alguna patología. Esto quiere decir que literalmente no hablamos de conseguir un nuevo cerebro que sea más joven o incluso viendo la edad de la persona, sino que se refiere a las estrategias que nosotros utilizamos para preservar las neuronas y todas las funciones que conllevan al cerebro. Y estoy seguro que alguna vez escuchaste sobre las píldoras para alimentar el cerebro o ciertos aceites o ciertos licuados y no. Así no funciona. Pero sí hay cosas muy puntuales que primero tenemos que aclarar para poder decir cómo entonces se cuida el cerebro. Porque al final del día esto es un órgano, nada dura para siempre y claro que el cerebro va a envejecer conforme a la edad. Pero hay un envejecimiento correcto del cerebro, por así decirlo, y hay un envejecimiento patológico. Esto ya conlleva una pérdida involuntaria. El envejecimiento cerebral normal se forma como parte del proceso natural del cuerpo. Este se caracteriza por la pérdida gradual del volumen cerebral, reducción en la velocidad del procesamiento, menor plasticidad sináptica y cierta dificultad en la memoria reciente o en las multitareas. Aún así, muchas funciones como el vocabulario, la sabiduría y la memoria a largo plazo suelen mantenerse estables o incluso mejorar. Y eso es algo muy importante cuando hablamos de preservar el cerebro. No se trata que tengas el razonamiento de un joven de 20 años cuando tienes 40, cuando tienes 60. Se trata de que al final puedas lograr resolver el mismo problema, aunque te tardes un poquito más de tiempo, pero preservas esa funcionalidad. Es normal que perdamos un poco esta capacidad de retener información, de la multitarea y todo lo relacionado, pero no es normal que olvides la memoria a largo plazo, como quiere decir el nombre de la calle donde vives, el nombre de tus hijos, el nombre de tu perro o incluso el nombre de tu vecino. Estas son cosas que no deberían perderse. El envejecimiento patológico se refiere cuando los cambios superan lo esperado para la edad y afectan la vida diaria. Hablamos de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, Parkinson o demencia vascular. Aquí entran los factores de riesgo modificables, que claro que vamos a hablar un poco más adelante. Pero algo que es muy bonito del cerebro es que nosotros tenemos algo conocido como la neuroplasticidad. Eso nunca se debe perder. Y es que la neuroplasticidad es lo que nos permite de niños aprender nuevas cosas, el sorprendernos e incluso el poder tomar habilidades que, bueno, nos van enseñando conforme a la edad. La neuroplasticidad es algo que nunca debería perderse. Por ejemplo, aquí entraría tu tía diciéndote, oye mijo, es que no sé cómo instalar WhatsApp. Cuando tú ya se lo explicaste 10, 15, 1000 veces y ella todavía no lo logra aprender. La neuroplasticidad significa que puedes crear nuevas conexiones, adaptarse y compensar las pérdidas, siempre que se le dé el combustible correcto, como puede ser la alimentación, el ejercicio, la estimulación cognitiva, socialización y un buen sueño. En otras palabras, sí, el cerebro envejece, pero tú puedes decidir cuánto y cómo. Y con esto no quiero decir que tu tía que no sabe instalar WhatsApp ya tenga algún problema, pero esa neuroplasticidad
sí la tiene un poquito curiosa. Y ahora que sabes que es un envejecimiento saludable del cerebro y que es patológico, tenemos que hablar de las enfermedades neurodegenerativas, que aunque son enfermedades las cuales son muy populares, muchas veces llegamos a creer que, bueno, es un proceso normal de la edad, simplemente es una persona ya vieja, ha vivido muchas cosas. No, así no funciona, porque créeme, no todos vamos a terminar en Alzheimer, demencia vascular o Parkinson. Pero para evitar caer en eso, tienes que saber qué son y, bueno, cuáles son las nuevas técnicas o las nuevas maneras de intentar no llegar a eso. Uno de los principales factores y de los más relevantes actualmente sí es la alimentación. Dentro de la evidencia general existen patrones dietarios cardioprotectores. Aquí entra la famosísima dieta mediterránea o la dieta MINT, que se asocian a menor riesgo de declive cognitivo y de demencia. No sé si alguna vez te dijeron eso de que comida para el cerebro, pues es real. Recuerda que al final el cerebro se nutre de vasos sanguíneos, por eso es muy importante un correcto control cardioprotector, la salud de nuestros vasos sanguíneos, y esto va a afectar también directamente a la salud de nuestro cerebro. Ahora, con esto quiero recalcar que hay alimentos los cuales sí tienen más beneficios que otros relacionados a antioxidantes, cierto grupo de vitaminas, entre demás cuestiones. Pero la parte más importante de la alimentación es lo que seguramente ya conoces: evitar los ultraprocesados y las azúcares refinadas. Por esto no quiero decir que las elimines completamente de tu dieta, pero sí es muy importante que conozcas cómo reducirlas y cuánto se tiene que reducir. Dentro de las recomendaciones basadas en la dieta MINT y mediterránea, las verduras de hoja verde se deben consumir a diario. Existen otras fuentes como las frutas y las bayas que puedes incluir arándanos o similares 2 a 3 veces por semana. El pescado graso es famosísimo por el omega 3, lo cual se recomienda más de 2 porciones a la semana. Y el aceite de oliva también se recomienda como la grasa principal. En palabras muy generales, come plantas, come pescado, consume aceite de oliva y reduce la carne roja, los ultraprocesados y los azúcares refinados. Estos cambios en la dieta no van direccionados a mi cerebro va a absorber más información y voy a poder memorizar más fácil. No, recuerda que esto es protector. Tu cerebro ya está íntegro. Debes mantenerlo íntegro. Ahora, mantener un cerebro joven no solo está relacionado al tema de la alimentación, que sí es una de las cosas más estudiadas actualmente, pero recuerda que nosotros al final del día somos seres sociales. Nos gustan los hobbies, nos gustan ciertas series, nos gustan ciertos libros. Todo eso también afecta muchísimo a cómo envejece nuestro cerebro, incluso la cantidad de actividad física que hagas al día. Porque más allá de que el gimnasio te permita una hipertrofia muscular y definir cuadros y lo que tú quieras, el ir al gimnasio y levantar peso también ayuda a mantener tu cerebro joven. El ejercicio aeróbico, como puede ser el trotar, bicicleta, nadar, más el entrenamiento de fuerza, mejoran la cognición y reducen el riesgo de demencia. Esto principalmente en los programas multicomponente, que serían ejercicios aeróbicos, más ejercicios de fuerza, más ejercicios de equilibrio, ya que estos muestran mejores resultados. Incluso las pequeñas cantidades de actividad moderada se asocian a reducciones sustanciales en riesgo. Seguramente puedes llegar a ver a tu abuelito de 60 años y te decía, cuando yo tenía 20, 30 años, hacía mucho ejercicio, cargaba cosas muy pesadas, y actualmente lo ves y ya no es esa persona que levanta cosas. No por eso quiero decir que va a levantar la pesa más pesada del gimnasio, pero es muy importante que los adultos mayores también hagan ejercicio, y esto se refiere a ejercicio de fuerza, como puede ser el levantar peso, el ejercicio de equilibrio, que más allá de que permite un mejor cerebro, permite también el reducir el riesgo por caídas. Y créeme, el riesgo de caída en un adulto mayor que no hace ejercicio lo puede hacer todavía más mortal. Y a todo esto también el ejercicio aeróbico, porque recuerda que parte importante de todo esto es cuidar tu corazón. Así que si tienes un papá de 40 años que no hace ejercicio, créeme, él todavía está muy a tiempo de ponerse a hacer ejercicio. Para esto sí hay guías generales en donde lo más importante es el tiempo y los días que hace ejercicio. La meta base es de 150 a 300 minutos de ejercicio a la semana, con una actividad moderada, como puede ser el caminar rápido, o de 75 a 150 minutos a la semana de actividad vigorosa, como puede ser el ejercicio de fuerza, más el equilibrio, más el ejercicio aeróbico. Obviamente, cuando hablamos de ejercicio de fuerza, tenemos también que acoplarnos a nuestro paciente. Si el paciente tiene un dolor importante que no le permite continuar con la actividad física, tenemos que adaptar la actividad física a ese paciente. Ese es el verdadero reto para encontrar el ejercicio adecuado en cada tipo de persona. Pero algo lo cual no podemos fallar es el ejercicio de fuerza. El ejercicio de resistencia se recomienda de 2 o más sesiones a la semana. Esto con un trabajo con pesas o elásticos para preservar la masa muscular y mejorar las funciones ejecutivas. Lo voy a decir más adelante, pero una de las principales causas de demencia en el adulto mayor es la pérdida de la independencia. Cuando alguien se vuelve dependiente de otras personas, esto nos da mayor riesgo de presentar las enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la demencia vascular, entre demás cuestiones. Algo también fundamental es que el músculo no solo nos permite vernos bien o levantar objetos pesados,
sino que realmente también es un combustible. Y preservar el músculo es fundamental para evitar tener desenlaces trágicos en cuestiones de enfermedades, en cuestiones de caídas o simplemente para poder preservar una correcta movilidad a través de la vida. Así que mira, aunque el tema de ir al gimnasio, la fuerza y todo lo demás sí tiene beneficios a nivel cerebral, lo más importante es que el adulto permita tener su propia dependencia y que pueda valerse por sí mismo. Y estoy seguro que has escuchado sobre los ejercicios para cerebro, como puede ser el Journalist, hacer rompecabezas, Candy Crush. Algunos sí tienen fundamentos, pero hay unos que tienen mejores fundamentos que otros, y algo lo cual es fundamental en la vida de cualquier persona y sobre todo para preservar en este caso la función cerebral, son tus hobbies. La estimulación cognitiva y los hobbies se representan con el entrenamiento cognitivo, actividades cognitivamente demandantes. Y los hobbies, como puede ser tocar un instrumento, aprender un idioma, la lectura activa, incrementan la reserva cognitiva y se asocian a menor riesgo o retardo de los síntomas. Estudios muestran beneficioso incluso iniciando en la adultez tardía. Ahora, los hobbies no quiero decir que todo el mundo tiene que ponerse a leer o que todo el mundo tiene que armar rompecabezas, pero se refiere a actividades las cuales podemos considerar demandantes hasta cierto punto. Uno de los ejemplos que me ocurren ahorita más clásicos es el tema de la jardinería. Hay personas que les gustan, personas que no, pero el tema de la jardinería no solo es tener plantas, es cuidar las plantas, es ver que no tengan plagas, incluso por qué esta planta está creciendo más que la otra, investigar cuáles son los mejores fertilizantes. Todo eso requiere un trabajo detrás. Y eso es lo que vuelve demandante un hobby. Eso es lo que realmente da estructura a que podamos tener algún beneficio de lo mismo. Obviamente hay mejores hobbies que otros, pero la gran mayoría de lo que consideramos un hobby puede ser y va a ser beneficioso para el cerebro. Algunas acciones que son muy concretas y que han tenido buenos resultados es el entrenamiento cognitivo estructurado. Esto sería de 30 a 60 minutos de 3 a 5 veces a la semana, como puede ser las aplicaciones, programas de memoria y tareas de razonamiento, ya que esto puede mejorar funciones específicas. Aquí existe el famoso aprender o usar un segundo idioma, ya que la actividad sostenida puede retrasar la aparición de varios síntomas a través de los años. Incluso algunos estudios recalcan que aprender un idioma nos puede retrasar de 3 a 7 años la aparición de alguna enfermedad. Y sobre todo, algo que es muy importante respecto a este tema de los hobbies y todo lo relacionado, es que no hay ninguna restricción de edad. No importa si tú empezaste a armar Legos a los 8, a los 20, a los 30 años, o incluso si quieres aprender un nuevo idioma a los 40, 50 o 60 años. Cualquier edad es buena para iniciar a cuidar tu cerebro. No tenemos que empezar jóvenes, pero sí es lo más recomendado. E incluso tocar un instrumento o cantar en grupo también está muy recomendado como hobby con alto beneficio social y cognitivo, idealmente de 1 a 3 sesiones a la semana o más. Ahora quiero que lo pienses de la siguiente manera. Si tienes alguna tía que está muy metida en el tema de la religión y que todos los domingos va a cantar a la iglesia, seguramente se va a acordar de varias cosas que han ocurrido. Ahí está la relación con el tema de socializar y bueno, en este caso que te guste cantar. Pero bueno, más allá del ejercicio, la dieta o los hobbies, hay una cosa que sí afecta directamente a la capacidad cerebral y que también la daña si es que no se trata de la manera correcta. Obviamente teníamos que hablar del sueño. Tanto el sueño corto como el sueño excesivo y trastornos del sueño como puede ser la apnea del sueño se asocian a mayor riesgo de demencia. El sueño es crítico para la eliminación de metabolitos a nivel cerebral, como puede ser el beta-amiloide, que ahorita hablaremos de ese porque es muy famoso, y la consolidación de memoria. Sabemos que conforme avanza la edad, quizá necesitamos menos horas de sueño al día, pero cualquier persona adulta debería dormir de entre 7 y 8 horas. Dormir menos de 7 horas sí nos da mayor riesgo a nivel cerebral, no solo en la cuestión del estrés, en la falta de descanso y todo lo que pueda ser relacionado, sino que recuerda que durante el sueño es cuando tu cuerpo se repara. Si no tenemos un buen sueño, no se repara nuestro cuerpo y aquí es donde puede ocurrir alguna cosa como las beta-amiloides a nivel cerebral. Así que sí, el sueño es fundamental para mantener tu cabeza sana. Pero por el otro lado, personas que duermen más de 10 horas también llegan a afectar a nivel cerebral. Algo que es muy importante respecto a las personas que pueden dormir mucho o pueden dormir muy poco va a ser una correcta evaluación psicológica, porque aunque tú no me lo creas, hay varios trastornos como la depresión o la ansiedad que están relacionados con el insomnio o con extremadas horas de sueño. Así que bueno, es importante revisar esa parte también. Cuando hablamos en medicina del cerebro tenemos que recordar algo muy precioso conocido como el polígono de Willis. El polígono de Willis ya es muy médico doctoroso, pero prácticamente son las arterias que llegan a todo nuestro cerebro. Ese polígono es vital. No hay algo que realmente afecte sobre el polígono, pero recuerda que lo que tengas en tu corazón, lo que tengas en tus vasos sanguíneos también va a llegar a afectar a tu mente.
Es por eso que también las enfermedades cardiovasculares son uno de los principales factores para una progresión rápida de lo que pueden ser las demencias o incluso un factor que puede desencadenar el Parkinson o el Alzheimer. Para preservar la salud cerebral necesitamos preservar la salud vascular y el control de factores de riesgo. Controlar la hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, colesterol alto y la actividad física, ya que estos pueden reducir el riesgo de demencia vascular y de Alzheimer. Controlar la presión arterial desde la mediana edad. Mantener una hemoglobina glicosilada en rango objetivo para evitar hiperglucemias crónicas como puede ser la diabetes. Y sobre todo, el colesterol LDL se debe evaluar y tratar según el riesgo cardiovascular. Y sobre todo, no fumar y limitar el consumo del alcohol. Porque mira, puedes cumplir con el tema de socializar, con los hobbies, con el ejercicio, pero si no cumplimos correctamente con un buen cuidado cardiovascular y metabólico, el cerebro va a envejecer más rápido. Porque créeme, tanto el tabaquismo como el alcoholismo afectan directamente a nivel cerebral. Y bueno, eso nos puede llevar a consecuencias a corta edad. En resumen, ¿qué envejece nuestro cerebro o aceleran el declive? La hipertensión no tratada, las dislipidemias como es el colesterol y los triglicéridos, el tabaquismo, el alcohol en exceso, el sueño insuficiente o excesivo y el aislamiento social y baja actividad cognitiva. Todo eso va a afectar directamente a nivel cerebral. Y bueno, lamentablemente nos puede llevar a las consecuencias de Parkinson, Alzheimer o demencias vasculares. Pero lo más importante con todo esto es prevenirlas. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y sobre todo que te des cuenta que lo que estás haciendo el día de hoy para cuidar tu corazón, tu cerebro a nivel metabólico, quizá no te afecte hoy, pero te va a afectar dentro de 10, 15, 20 años y lo peor de todo es que este daño puede ser acumulable. La ventaja es que no importa en qué momento decidas iniciar, siempre va a haber un beneficio de iniciarlo. Puedes tener ya cierto daño, pero el tratarlo y cuidarlo sí evita que las cosas lleguen a progresar y que al final puedan terminar en tragedias. Por aquí te dejo mis redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta respecto a tu cerebro, por favor, pregúntale a tu médico. Y bueno, eso es lo que te quería platicar el día de hoy.